Ya, empecemos entonces con la grabación. Partamos con lo que nos toca para esta semana. Ya, de las aplicaciones de las derivadas ya vimos algunos temas, ¿cierto? Como los problemas de diferenciales, problemas de aproximación. Ahora vamos a ver la aplicación más importante de las derivadas, que es el estudio de la gráfica de las funciones. ¿Ya? Entonces, aquí la regla más importante que vamos a utilizar es recordar que la derivada representa la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Esa es lo que vamos a utilizar harto. ¿Ya? Entonces, primero recordar que una función puede tener máximos o mínimos. Podemos recordar la función cuadrática que uno estudia en el colegio, ¿cierto? Que uno le encuentra el máximo o el mínimo. Pero ahora vamos a ver la definición un poquito más formal. ¿Ya? Decimos que una función tiene un máximo, un m mayúscula, si es que ese valor máximo es mayor o igual a todo el resto de la función. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podríamos ver que el d es un máximo de la función. ¿Ya? Y vamos a diferenciar entre un máximo absoluto y un máximo local. ¿Ya? Y la definición para mínimo es similar. Un número va a ser el mínimo si es que ese número, el f de b, el m minúscula, es menor o igual a todo el resto de la función. ¿Ya? Y vamos a llamar máximo absoluto al que es el máximo de toda la función. Por ejemplo, aquí tenemos en D un máximo absoluto, pero también podemos tener nosotros máximos locales. Es decir, que en alguna sección nosotros podemos tener un máximo. Y por ejemplo, aquí el B es un máximo local. ¿Ya? B es un máximo local. Porque no es el máximo de la función entera, pero sí es el máximo aquí en un pedacito, en una vecindad del B. ¿Ya? Así también el C no es el mínimo absoluto, pero sí es un mínimo local. En esta sección de la función, el C es el mínimo. ¿Ya? Bueno, aquí también el E sería nuestro mínimo absoluto. El E es el mínimo de toda la función. ¿Ya? Entonces tenemos que entender bien este concepto de máximo y mínimo absolutos o locales. Ya. Entonces, para empezar ya con el tema de las derivadas en sí, vamos a decir que un punto del dominio de una función es crítico. Un punto es crítico si la derivada es cero o la derivada no existe. ¿Ya? Va a tener harta importancia el encontrar los puntos críticos de una función. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, sin explorar más allá, encontremos los puntos críticos de la función. ¿Ya? Vamos a ver más adelante para qué nos van a servir. ¿Ya? Entonces encontramos los puntos críticos. Y dice aquí los puntos críticos son cuando la derivada es cero o la derivada no existe. ¿A qué nos referimos con no existe? Por ejemplo, cuando nos queda una indeterminación. Cuando el denominador sea cero, nos vamos a decir que no existe. Y también va a ser un punto crítico. Ya, entonces para encontrar los puntos críticos derivamos, utilizando las reglas de derivación que ya conocemos. Entonces la derivada de esta expresión va a ser 3x cuadrado menos 6x. ¿Ya? Y tenemos que igualar a cero para encontrar esos puntos críticos. Entonces igualando a cero, factorizando, aquí está el paso a paso, ¿cierto? Llegamos a que el x vale 0 o el x vale 2. Por lo tanto, los puntos críticos de esta función son el 0 y el 2. X igual 0 y x igual 2. ¿Ya? Aquí hay otra función, encontrar los puntos críticos de esta función. Entonces aquí lo que hace es aplicar la propiedad distributiva, multiplicar el x elevado a un tercio por x y el x elevado a un tercio por 4, y le queda esta función. La derivada, entonces, aplicando las reglas de derivada, te quedan estas expresiones así, igual a 0, te das cuenta que estas son raíces, el exponente negativo queda como el denominador, y arreglando un poco algebraicamente te queda esta expresión. Por lo tanto, los puntos críticos serían solo el menos 1, ¿cierto? Con el menos 1 me hace la expresión 0. Pero si el x vale 0, la expresión se indetermina. Entonces, por lo tanto, también es punto crítico. ¿Ya?
Punto crítico es cuando me hace cero la función o me indetermina la función. Por lo tanto, por eso tenemos esos dos puntos críticos. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo más. Los puntos críticos de esta función. Ahora derivó utilizando la regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Esto aquí está. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Bien? Les pido que se puedan silenciar, chiquillos. Los voy a silenciar. Profe, ¿se silenció usted también? Gracias, gracias. Ya, por lo tanto, aquí, simplificando un poco, nos queda esta expresión. Y cuando se hace 0, serían el 3 medios, ¿cierto? Igualando el numerador a 0. Y si el x vale 0, la función se indetermina. Así que también es punto crítico. ¿Ya? Ahora, fíjense para qué nosotros vamos a explorar los puntos críticos. Por el siguiente teorema. El siguiente teorema me dice, si f tiene un extremo local en C y la derivada existe, entonces la derivada de ese punto es 0. ¿Ya? Si f tiene un extremo local, sea máximo o mínimo, y la derivada en ese punto existe, entonces la derivada tiene que ser 0. Eso es lo que me está diciendo. Y tiene sentido, ¿cierto? Si la derivada es 0, entonces eso me indica la pendiente de la recta tangente, y la pendiente 0 me indica una recta horizontal. Entonces, claro, si una función tiene un máximo, entonces la pendiente tiene que ser 0. No puede ser de otra forma. ¿Ya? Y esto entonces, para eso nosotros exploramos los puntos críticos, para poder explorar los extremos de una función. ¿Ya? Entonces, esto al revés no siempre es cierto. Si yo encuentro un punto crítico, no siempre va a ser un extremo local. Pero sí todos los extremos locales van a ser puntos críticos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí nos viene a encontrar los extremos absolutos de esta función. Entonces, se trata de una función derivable, yo puedo derivarla. Los puntos críticos entonces se obtienen cuando la derivada la hago igualada a 0. Entonces, derivando, voy a tener esta expresión, ahí está simplificada la expresión, igualando a 0, entonces resolviendo la ecuación que me quede, me van a dar estos tres puntos críticos. ¿Ya? Los tres puntos críticos, bueno, me estaban pidiendo los extremos en un intervalo. ¿Ya? Entonces el 0, el 1 y el menos 1 están dentro de este intervalo. Entonces lo que hace aquí es anotar cuáles son esos valores, el 0, el 1 y el menos 1, y los límites del intervalo. Entonces, si tú te fijas acá, el valor máximo que toma la función sería el 63 medios. No era ninguno de los que estaban acá. ¿Ya? Porque los puntos críticos lo que me dan son candidatos a extremos. ¿Ya? No siempre van a ser extremos, pero me dan los candidatos. ¿Ya? Entonces el valor máximo, en este caso, era el límite del intervalo. ¿Ya? Y el valor mínimo es el menos 1, menos 1 medio, ¿ya? Que se encuentra en el 1 y en el menos 1. Este candidato sí nos dio un mínimo. ¿Ya? Pero este candidato, el candidato 0, no nos dio ninguno, ni un máximo ni un mínimo. ¿Ya? Entonces, cuando tú calculas los puntos críticos de una función, eso te está dando candidatos a máximos o mínimos. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien, chiquillos? ¿Vamos bien? Ya. Profe, Sigamos. eso último no lo entendí muy bien. Lo último Ya. que está explicando. Ya. Acá lo que tú tienes es una función. Vamos a graficarlo aquí en una esquinita. Algo así, ¿cierto? Y te están pidiendo los extremos en el intervalo menos 2 y 3. ¿Ya? Entonces supongamos que aquí está el menos 2 y aquí está el 3. Y aquí a ti te están pidiendo cuáles van a ser
los valores máximos o los extremos de esta función. Ya te están pidiendo los extremos absolutos. Entonces tú, sin conocer cómo va a ser la gráfica de esta función, tú puedes saber dónde van a estar esos extremos, esos máximos o mínimos, ¿ya? Y los candidatos van a estar aquí, en el 0, el 1 y el menos 1. Ups. En el 0, el 1 y el menos 1. Entonces, aquí en el 0, yo tengo un candidato. Aquí en el 0 tengo un candidato. Aquí en el 1 tengo un candidato. Y en el menos 1 también tengo otro candidato. Ya, candidatos a extremos. Los puntos críticos lo que me hace es dar candidatos a puntos máximos o mínimos. Entonces aquí se hace una tabla para evaluar cuáles son esas funciones. Entonces en el 0 me da 0, en el 1 y en el menos 1 me da menos 1 medio, en el menos 2 me da 4, supongamos que el 4 está por aquí, y en el 3 me da 63 medios. Una cosa aquí. Algo así, 63 medios. No se nota mucho, pero es para el ejemplo. ¿Ya? Entonces la función me dice que parte aquí en 4. Cuando la función está en menos 1 vale menos 1 medio. Entonces hace algo así. Después sube a 0. Baja otra vez a menos 1 medio. Y sube hasta 63 medios. Una cosa así. Algo así es la función. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los extremos absolutos de esta función en este intervalo? Entonces, los puntos críticos que nosotros sacamos eran estos tres. Y claro, aquí yo tengo el punto mínimo, en menos 1 medio. Y esos dos serían los puntos mínimos de la Claro, función, y también sí, serían como los puntos mínimos locales, ¿o no? claro, exactamente. Claro, si uno es mínimo absoluto, también es mínimo local. También es mínimo local. Excelente. ¿Ya? Y se encuentran en el más menos 1. Y el valor máximo no era ninguno de los puntos críticos, sino el límite del intervalo, aquí en 63 medios. ¿Ya? Una cosa así. Ya. ¿Ya? Ahora, más delante de esta clase, vamos a aprender más herramientas para poder graficar mejor una función. ¿Ya? Entonces, fíjate lo fácil que fue el encontrar los puntos críticos y ya por lo menos hacer un bosquejo de la función. Entonces, con más herramientas, se nos va a hacer mucho más fácil graficar funciones de este estilo. ¿Ya? Excelente. Entonces, vamos a ver dos teoremas que son de aplicaciones de las derivadas, cada una con su importancia. Entonces, primero veamos, sea f una función definida en un intervalo, tal que la función es continua, la función es derivable en el intervalo, y la función evaluada en a y en b es igual. Entonces el teorema me dice que va a existir un punto donde la derivada es 0. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos imaginar un poco cómo sería esta función. Entonces tenemos nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Tenemos nuestro A, tenemos nuestro B, y podemos entender un poquito cómo es lo enunciado. Es una función continua, entonces puedo graficar la función sin levantar el lápiz. Es derivable, entonces no tiene puntas. ¿A qué nos referimos con puntas? Que no va a ser algo así. ¿Ya? Esa no es derivable. Y el f de a y el f de b es igual. Entonces supongamos que por ahí está el f de a. Entonces, no importa cómo yo grafique mi función, puede ser algo así, ¿cierto? Entonces, existe por lo menos un punto donde la derivada es 0. Es decir, donde la recta tangente sea horizontal. Y podemos ver aquí claramente que aquí sí tiene recta horizontal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el teorema de Role? Que si una función es continua y derivable, y el límite inferior del intervalo y el superior tienen exactamente el mismo valor, entonces por lo menos hay un punto donde va a alcanzar un máximo o un mínimo, ¿ya? Donde la derivada va a ser 0. ¿Ya?
Así es gráficamente el teorema de Role. Veamos entonces ahora, aquí está la demostración, no nos vamos a preocupar de la demostración, pero sí una pregunta podría ser verificar la validez del teorema de Role. ¿Ya? Y verificar la validez es verificar que sea continua, que sea derivable y que la función evaluada en estos dos puntos sean iguales. ¿Ya? Entonces, hay funciones que uno sabe que son continuas y diferenciables, ¿ya? Las funciones polinomiales, las funciones trigonométricas, todas esas son continuas y diferenciables en su dominio. Además, f de menos 1 es 4 y f de 1 es 4. Entonces, con eso ya nosotros encontramos todas las condiciones del teorema de Role. Que sea continuo, diferenciable y que los límites del intervalo tengan el mismo valor. F de menos 1 y f de 1 vale lo mismo y es 4. Entonces, hay algún punto, el teorema no nos dice cuál es, pero existe algún punto donde la derivada es 0. ¿Ya? Y aquí va a calcular cuál es, pero en realidad a nosotros no nos interesa cuál es. A lo que a nosotros nos interesa es que exista solamente. ¿Ya? Entonces resuelve la ecuación y le da que el c vale 0. ¿Ya? Y si el c vale 0, entonces el 0 está dentro del intervalo menos 1,1. Entonces también eso verifica el teorema de Role. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el teorema de Role. Ahora, el otro teorema importante de las aplicaciones de la derivada es el teorema del valor medio. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir? Dice, si f es una función continua en AB y diferenciable en AB, entonces existe C entre A y B tal que la derivada en C sea igual a la diferencia de las funciones y la diferencia de las abscisas. Ya, que quizás sea un poquito más difícil de ver, pero podemos verlo rápidamente en una función. Entonces voy a tener aquí mi gráfica, ¿cierto? Voy a tener en alguna parte el A, por ejemplo, aquí está el A, aquí está el B. Voy a tener el f de A. Obviamente esto es un ejemplo, ¿cierto? Solamente para visualizar un poco la función. Aquí va a estar el f de B. El f de B. Ya. Vamos a graficar entonces ahora la curva, que va a partir aquí y va a terminar acá. Podría ser algo así, a ver. Ya. Una función diferenciable continua, y lo que me está diciendo es que el f de b menos f de a dividido en b sobre a, lo que me está diciendo es la pendiente que hay entre estos dos puntos. La pendiente que hay entre estos dos puntos me dice que yo voy a poder encontrar algún punto aquí donde la derivada sea igual a esta. O sea que la pendiente de mi recta tangente sea igual a la pendiente de este segmento. Entonces gráficamente nosotros podríamos ver que ese está por aquí, ¿cierto? Que sean paralelas. Algo así, por ahí podrían ser paralelas. Entonces yo podría seleccionar este, irlo corriendo y que me quede tangente. En alguna parte me debería quedar tangente. Por ahí, ¿cierto? Por ahí. A falta de pulso creativo, algo así. ¿Ya? Entonces aquí, este sería mi punto C. Aquí. Por ahí. ¿Ya? Entonces lo que me está diciendo este teorema es que siempre voy a poder encontrar un punto C donde la recta tangente sea paralela a la pendiente que une los límites del intervalo. ¿Ya? Eso también tiene importancia en algunos problemas de economía, por encontrar este punto. ¿Ya? Aquí está la demostración. No vamos a perder mucho tiempo en la demostración. Y aquí hay un ejemplo. Mira, aquí es que está también gráficamente la misma idea. ¿Ya? Por ejemplo, un intervalo AB, tú trazas ese segmento, esa recta, y vas a poder encontrar sí o sí dentro de ese intervalo una recta tangente paralela a esa recta. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo ya trabajado. Entonces, la función f, encontrar
el C que pertenezca al intervalo menos 1,2 que satisfaga el valor del teorema del valor medio. ¿Ya? Entonces, claro, aquí del intervalo menos 1 al 2 se calcula cuál es la pendiente, esa pendiente es 3. Entonces te están pidiendo a ti resolver la ecuación cuando la derivada sea igual a 3. Entonces tú derivas la función, el x cubo se va a derivar 3x cuadrado, pero lo está reemplazando al tiro por un c. Y entonces aquí me da que ese valor de c es más menos 1. ¿Ya? Pero el menos 1 es justo el límite del intervalo, entonces no tendría ninguna gracia. Pero sí el 1. El 1 sí me da dentro del intervalo. Y si se fijan, la pendiente de esta recta tangente es paralela a la recta que une los puntos límites del intervalo. ¿Ya? Esos son los dos teoremas importantes de aplicación de las derivadas. Ahora nos vamos a ver al estudio de las gráficas ya como tal. Hasta aquí, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ya. Ya, aquí hago algunos ejercicios, ya. Y aquí nos metemos sí a la parte importante, el estudio de las gráficas. Ya, tenemos la monotonía y el criterio de la primera derivada. Nosotros vamos a poder estudiar una función si es creciente o decreciente, ¿cierto? Creciente quiere decir que si yo avanzo en el eje X, la función va creciendo, y por el contrario, si yo avanzo en el eje X, la función va decreciendo, entonces decreciendo, ¿ya? Aquí está visto algebraicamente. ¿Ya? Y lo que me está queriendo decir esto es, si la derivada en un punto es mayor a 0, en un intervalo, entonces la función es creciente en ese intervalo. Y si la derivada es negativa en un intervalo, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Entonces tú lo que te tienes que imaginar es una función cualquiera, y tú te vas a dar cuenta que si la derivada es positiva, es decir, la recta tangente a la curva es positiva, entonces la función tiene que crecer. ¿Ya? Y por el contrario, si la pendiente de la recta tangente es negativa, entonces la función va a ir disminuyendo, va a ir decreciendo. ¿Ya? Aquí está la demostración. Y encontremos un ejemplo. Dice, encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, dada por esta función. Entonces, lo primero es derivar, ¿cierto? Es el criterio de la primera derivada, y nos da esta función. Aquí ya sí tiene que simplificar, ¿cierto? Y empezar a factorizar para poder encontrar esos puntos críticos. ¿Ya? Y al encontrar los puntos críticos tenemos 0 y 2. Entonces podemos separar esos intervalos, ¿cierto? Entre el menos 0, entre el menos infinito al 0, del 0 al 2 y del 2 al infinito. Separamos nuestra recta numérica en 3 partes, separados por el 0 y el 2. Entonces lo que tú haces acá es evaluar la derivada. ¿Cuál va a ser el signo de la derivada? Entonces esta es como una tabla de signos, como las que resolvían en ecuaciones. No sé si se acuerdan de esa materia que tienen en el colegio. Es bastante similar. ¿Ya? Entonces tú te fijas en la derivada. ¿Ya? El x, que es parte del factor, en este intervalo es negativo. El x menos 2 también es negativo. Por lo tanto, la derivada, que es el producto de estas dos, me va a dar positivo. Por lo tanto, la derivada en este intervalo va a ser positiva. Entonces, puedo indicarlo como con una flecha para arriba, y eso me dice que la función es creciente. ¿Ya? Del 0 al 2, por el contrario, el factor x va a ser positivo, el x menos 2 negativo, por lo tanto la derivada en total va a ser negativa. La derivada es negativa, por lo tanto la función es decreciente. ¿Ya? Y el mismo estudio del 2 al infinito. Positivo, positivo, entonces positivo, la derivada es positiva, por lo tanto la función es creciente. ¿Ya? Entonces, f es creciente en los intervalos del menos infinito al 0, del 2 al infinito, y es decreciente del 0 al 2. Eso entonces nos va dando una idea de cómo es la función. Gráficamente, entonces, del menos infinito hasta el 0 va a crecer, en 0 va a tener un máximo, después va a decrecer del 0 al 2, en 2 va a tener un mínimo, y del 2 vuelve a crecer. ¿Ya?
Eso es lo que nos está queriendo decir esta tablita de los signos. Nos está dando mucha información. ¿Ya? Ahora, claro, si la función cambia de signo, si aquí la derivada cambia de signo, cambia de positivo a negativo, entonces voy a tener un máximo. Si la función cambia de negativo a positivo, como aquí, de negativo a positivo, entonces la función tiene un mínimo. También va a haber casos donde la derivada no va a cambiar de signo. Entonces no voy a tener ningún valor extremo. Ya puede ser que de un intervalo a otro siga decreciendo la función. No hay problema. ¿Ya? Ahí está la demostración. Ya. Y aquí entonces empezamos ya con el esboce de las gráficas. Dice, encontrar los valores máximos y mínimos locales de la función f dada por esta función de aquí. Ya, como fue una función polinomial, el dominio son todos los reales y la derivada es fácil de calcular. ¿Cierto? Aquí está 4x cubo menos 2x cuadrado más 8x. Ahora tenemos que encontrar los puntos críticos, es decir, cuando la derivada es 0. Así que tengo que factorizar y resolver la ecuación que me quede. Aquí está factorizado. Por lo tanto, los puntos críticos son 0, 1 y 2. Por lo tanto, puedo hacer mi tablita separando los intervalos en el 0, en el 1 y en el 2, ¿ya? Y evaluar la derivada. Ahora aquí no está hecho con el paso a paso como está hecha en la tabla de los signos de arriba, ¿ya? Así que creamos nomás. Cuando el x es menor a 0, es decir, el intervalo menos infinito al 0, la derivada en total va a ser negativa. Por lo tanto, la función va a decrecer y va a ser decreciente. ¿Ya? El otro intervalo va del 0 al 1. Del 0 al 1 la función me va a dar positiva, la derivada me va a dar positiva, por lo tanto la función va a crecer. Y como pasamos de decreciente a creciente, tenemos un mínimo. ¿Ya? Después tenemos el intervalo del 1 al 2, que la derivada nos va a dar negativa, por lo tanto la función es decreciente, y en el x igual 1 tenemos un máximo, este máximo local que es el 3, porque pasa de creciente a decreciente. Y por último, del 2 al infinito positivo, la derivada va a ser positiva, y la función va a crecer. Como paso de decreciente a creciente, voy a tener un mínimo. Y la función evaluada en 2 me da 2. Entonces, más o menos, la gráfica de la función es algo así. ¿Ya? Viene del infinito decreciendo hasta el 0. Y en 0 vale 2, y me da un mínimo local porque después esto va a crecer. Crece. ¿Ya? Crece aquí hasta el 1 cuando el x vale 1, y cuando el x vale 1 la función vale 3, tenemos un máximo local y después vuelve a decrecer. Vuelve a decrecer hasta el x igual 2, que me da un mínimo local de 2, y después vuelve a crecer otra vez. ¿Ya? Así que ahí está hecho ya el primer estudio de las gráficas usando derivadas, el criterio de la primera derivada. Ya. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? ¿Se va entendiendo bien? Sí, ¿Alguna profesor. duda? ¿Sí? Impecable. Cualquier duda, chiquillos, me interrumpen nomás, ¿ya? Aquí nuevamente no es que ustedes miren esto y digan, ah, ya, cuando el x es menor a 0 esto es negativo. No, ¿ya? Esto es, se saltaron todo el paso del estudio de los signos. ¿Ya? Aquí nos debería haber quedado un menos, 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 por eso me queda negativo. Menos, menos, más, ya. Así, ¿ya? Así que esta tabla es un poquito más grande de lo que aquí presentan, ¿ya? Porque viene todo el estudio de los signos aquí entre la primera fila y la segunda. Ya, aquí hay otro ejemplo con una derivada un poquito más complicada, ¿cierto? Cuando nos meten raíces, ya se empieza a complicar un poco más. Ya. Entonces tenemos que hallar los extremos de esta función. El dominio es todos los reales, ¿cierto? El x puede ser negativo también, es una raíz cúbica. Entonces nos viene a identificar los intervalos de monotonía, hallando los extremos absolutos. Entonces para eso derivamos y tratamos de simplificar lo más que se pueda. Entonces al derivar te queda esta expresión, te das cuenta que el 4/3 se puede factorizar, escribes las potencias como raíces, suma y restas las fracciones y te queda esta expresión que es la más simplificada.
¿Ya? Por último, calcula los puntos críticos. El x menos 1 hace que la función sea 0, y el x igual 0 hace que la función se indetermine. También es un punto crítico. Entonces mi recta numérica se va a separar en el menos 1 y en el 0. ¿Ya? Entonces tú ves la derivada. La derivada en este intervalo, cuando el x menor a menos 1, la derivada va a ser negativa. Por lo tanto, la función va a ser decreciente. Cuando el x vale menos 1, la derivada es 0. La función evaluada en ese punto me da menos 3. Si aquí yo reemplazo por menos 1, me da menos 3. No sé si es mínimo local todavía, tengo que ver el siguiente intervalo. El siguiente intervalo del menos 1 al 0, la derivada me da positiva. Si tomo cualquier valor en este intervalo me da positivo, por lo tanto la función es creciente. Y como pasé de decreciente a creciente, tengo un mínimo. ¿Ya? En x igual 0 la derivada no existe, ya lo sabíamos, ¿cierto? Me lo voy a determinar, no tengo problema. La función evaluada en 0 me va a dar 0, no sé si es extremo, tengo que ver el siguiente intervalo. Cuando el x pasa a ser positivo, mayor a 0, la derivada es positiva, por lo tanto la función es creciente. Como pasé de un intervalo creciente a otro creciente, entonces aquí no tengo ningún extremo. ¿Ya? Eso es lo que nos está queriendo decir esta tablita de los signos. Entonces, la función es creciente del menos 1 hasta el infinito. ¿Ya? Del menos 1 hasta el infinito es creciente. Y es decreciente del menos infinito al menos 1. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Más o menos, sí. Ya. A David se le escucha ahí un pitido. Ya. Eso es lo que nos dice a nosotros la primera derivada. Ahora veamos cuál es el criterio de la segunda derivada. Cuando vuelvo a derivar una expresión. Esto nos va a dar una concavidad. ¿Ya? Entonces, primero, si una función es cóncava en un intervalo, entonces me dice que la derivada es creciente. No me habla de la función, me habla sobre la derivada. ¿Ya? Y si la función es cóncava hacia abajo, entonces la derivada es decreciente. Entonces lo que está queriendo decir acá es que si la función es cóncava hacia arriba, la pendiente de la recta tangente va creciendo, va siendo cada vez más empinada. Por el otro lado, dice que la derivada va decreciendo, entonces va a ir bajando, va a ir inclinándose hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, este es el teorema importante. Si una función se puede diferenciar dos veces, si la segunda derivada es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿A qué nos referimos con que sea cóncava hacia arriba? Los que se acuerdan de función cuadrática, cóncava hacia arriba quiere decir carita feliz. Si la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Así. Eso es cóncava hacia arriba, esto es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo esta información. ¿Ya? Entonces veamos ahora lo que nos dice el ejemplo. Analizar la función dada por esta en relación a la concavidad y determinar los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión pasarían a ser como los extremos de una función, pero los puntos de inflexión son cuando la segunda derivada cambia de signo. ¿Ya? Entonces, vamos a derivar dos veces. La primera derivada de la función sería esta, ¿cierto? 4x cubo menos 2x cuadrado. Y la segunda derivada tendría que volver a derivar esta expresión. 2x cuadrado menos 24x, tal cual como aparece aquí. ¿Ya? Entonces, para analizar la concavidad y los puntos de inflexión, tenemos que hacer la segunda derivada igualada a 0. Entonces va a resolver esa ecuación, la segunda derivada igualada a 0, que está el paso a paso, ¿cierto? Y nos da estos dos candidatos. Estos dos candidatos, el x igual 0 y el x igual 2. Entonces separamos nuestra tabla en el 0 y en el 2, y nos damos cuenta que en el intervalo del menos infinito al 0, la segunda derivada es positiva. Por lo tanto, como la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Es una carita feliz. Del intervalo del 0 al 2, y la segunda derivada va a ser negativa, carita triste, cóncava hacia abajo.
Y del 2 al infinito positivo, entonces va a ser cóncava hacia arriba, carita feliz. ¿Ya? Por lo tanto, cuando el x vale 0 y cuando el x vale 2, son puntos de inflexión. ¿Ya? Y aquí lo calculo como puntos. Podría haber puesto igual x igual 0, x igual 2 son puntos de inflexión. ¿Ya? Pero aquí reemplazó. Reemplazó en 0 y reemplazó en 2 en la función original. Y eso le da puntos de inflexión porque la gráfica cambia de concavidad. ¿Ya? Cambia de concavidad. Aquí tenemos otro ejemplo. Sea f la función definida por x cuadrado más 1 dividido por x, analizar la concavidad de los puntos de inflexión. Entonces tenemos una función definida para todos los reales excepto el 0, porque la primera derivada le da esta expresión de aquí, 2x menos 1 sobre x cuadrado, y la segunda derivada le da 2 más 2 sobre x cubo, aplicando todas las reglas de derivadas. ¿Ya? Entonces lo que hace es igualar la expresión a 0. Al igualar la expresión a 0 le da solamente el punto de inflexión x igual menos 1. Ahora sí ya no contamos x igual 0 porque no es parte del dominio. Ya como en los ejemplos anteriores donde el 0 sí era parte del dominio. ¿Ya? Entonces ahora vemos la tabla resumida. Esto va a separar ahora del menos infinito al menos 1, del menos 1 al 0 y del 0 hacia el infinito positivo. Ahora, igual lo separa en 0 porque el 0 es de por sí un punto crítico porque no pertenece al dominio. Así que hay que separar. ¿Ya? Entonces, hace el estudio de los signos y hace el mismo cuento. ¿Ya? Pero el único punto de inflexión va a ser el menos 1. ¿Ya? Porque aquí cambia de signo la concavidad, pero en el 0 también cambia de signo, pero el 0 no es parte de la función. Entonces, solo el menos 1 es el punto de inflexión. Y lo calcula aquí como punto. Menos 1, evaluar la función, te da 0. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos a algunas observaciones. Si el punto C es un punto de inflexión, entonces la segunda derivada existe y esa segunda derivada va a ser 0, porque hace que cambie de signo. Pasa de positivo a negativo, negativo a positivo. ¿Ya? Por el contrario, si la segunda derivada es 0, no necesariamente hay un punto de inflexión, ¿ya? Como vimos en los ejemplos anteriores. ¿Ya? La segunda derivada, cuando la iguala a 0, me da los candidatos a puntos de inflexión. No siempre van a ser, pero sí me da los candidatos. ¿Ya? Así que aquí hay otra información al respecto que nos puede ayudar a encontrar los valores máximos o mínimos de una función. Si supongamos entonces que el C, que contiene C, y supongamos que la derivada del C es 0. Entonces el C es un punto crítico. Si el C es un punto crítico, yo puedo evaluar el C en la segunda derivada. Y eso también me da información acerca del extremo que es. Si la segunda derivada es negativa, entonces tengo un máximo. Si la segunda derivada es positiva, entonces tengo un mínimo. ¿Ya? Si la segunda derivada es 0, entonces no tengo información. Tengo que hacer la tablita. ¿Ya? Por lo general, esto no me gusta ocuparlo mucho, me gusta más usar la tabla para encontrar los máximos o mínimos locales. Esto suele confundir un poco más. Chuta, si era positivo o negativo, era máximo o mínimo. Así que esto suele complicar un poquito más. ¿Ya? Así que aquí hay un ejemplo ya con toda la información. Así que nos piden graficar la función. ¿Ya? Bosquejando la función, encontrando el dominio, los intervalos de monotonía y todo eso. ¿Ya? Entonces, veamos, la función f es continua y está definida en todos los reales. Su dominio es todos los reales. Nos da la intersección, las intersecciones siempre son importantes calcularlas, también nos dan harta información. Y serían 0 y 5 medios, ¿cierto? Si el i vale 0, resuelvo la ecuación y me da 0 y 5 medios. Calcula la primera y la segunda derivada, aquí ya están totalmente simplificadas. Por lo general, en las pruebas, aquí tengo pruebas que se tomaron el año pasado, por lo general siempre les presentan ya las derivadas calculadas, ya para que no pierdan tiempo calculando esas derivadas, llegan en el estudio solamente. Por ejemplo, aquí está la función y las derivadas ya están calculadas, como les decía. ¿Ya?
Entonces, aquí ya están calculadas las derivadas y nos damos cuenta de los puntos críticos. Los puntos críticos de la primera derivada serían el 0 y el 1. ¿Ya? Y los posibles puntos de inflexión serían cuando la segunda derivada es 0. El 0 y el menos un medio. Entonces lo que hace es una gran tabla separando, utilizando todos los puntos críticos. El menos un medio, el 0 y el 1. Entonces aquí está toda la información. Ya, vamos para allá. Separa entonces la recta numérica en el menos un medio, en el 0 y en el 1. En el primer intervalo, la primera derivada es negativa, pero la segunda derivada es positiva. Entonces la función es decreciente y es cóncava hacia arriba. No sé si se logra ver ahí esa carita feliz. ¿Ya? Y calcula la función evaluada en menos un medio. Le da eso. Evaluando aquí el menos un medio, la función original. Del menos un medio al 0, le da que todo es negativo, la función es decreciente y es cóncava negativamente. ¿Ya? Evalúa la función en 0, del intervalo del 0 al 1, le da que la derivada positiva, la segunda derivada negativa, por lo tanto es creciente, pero cóncava hacia abajo, evalúa la función en 1, le da 3 medios, y del 1 al infinito positivo, le da que la primera derivada es negativa, la segunda derivada también es negativa, por lo tanto es decreciente y cóncava hacia abajo. ¿Ya? De esta información entonces obtenemos, pasa de decreciente a decreciente, no tengo mínimo ni máximo. Aquí pasa de decreciente a creciente, entonces este es un mínimo. El x igual 0 es mínimo. Después pasa de creciente a decreciente, por lo tanto el 1 es máximo. ¿Ya? X igual 1 es máximo. Y ahí los puntos de inflexión es cuando cambia de concavidad y cambia aquí de positiva a negativa. Entonces, en x igual menos un medio yo tengo el punto de inflexión. ¿Ya? Y aquí entonces está todo el resto de la información, cuando es creciente y cuando es decreciente, y la gráfica de la función, solamente con la información que obtuve aquí, es la siguiente. ¡Chachán! Ahí está. ¿Ya? Entonces están marcados aquí los puntos menos un medio coma 0, 0,1 y mentira, menos un medio coma 3 raíz cúbica de 2 medios, el 0,0, el 1,3 medios, y aquí está el otro punto de intersección que fue el que se calculó. Entonces veamos si podemos ver lo que nos aparece aquí. Del intervalo del menos infinito al menos un medio es decreciente y cóncava hacia arriba. Entonces no se nota mucho la curva, pero es la parte izquierda de la carita feliz. ¿Ya? Del menos un medio al 0 sigue siendo decreciente, pero cambia la concavidad. ¿Ya? No sé si se nota mucho, pero la idea era esta. Decrece cóncava hacia arriba y después decrece cóncava hacia abajo. ¿Ya? Aquí lo exageré también, no es que todas las funciones sean así. Pero aquí está mi punto de inflexión, cuando cambia de concavidad. Entonces fíjense que no cambia si es creciente o decreciente, sino que cambia la concavidad. ¿Ya? Eso es lo que está pasando en ese punto. Obviamente aquí está muy exagerado, pero eso es lo que está pasando ahí. ¿Ya? Después tenemos del 0 al 1, que es creciente, cóncava negativa, eso sí se ve, ¿cierto? Y después pasa a ser decreciente, cóncava negativamente también. Se ve ahí la carita triste. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos, con el estudio de las gráficas? ¿El criterio de la primera y la segunda derivada? ¿Los tengo aquí o los perdí? ¿Los perdí hace rato? ¿O están aquí? Aún estamos, profe. Ya. ¿Sí? ¿Se va No, profe, entendiendo sí, te bien? entiendo. Sí. Ya, excelente, excelente. Después vamos a hacer un ejercicio nosotros aplicando todo esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora nos toca el tema de las asíntotas. ¿Ya? Una asíntota, como vimos cuando estudiamos límites, una asíntota vertical es cuando el límite, cuando se está acercando a un punto, nos da infinito, o nos da menos infinito. ¿Ya? Una asíntota va a ser horizontal cuando el límite al infinito nos dé un valor. ¿Ya? Un valor fijo.
Y lo que no habíamos estudiado era una asíntota oblicua, ¿ya? Una asíntota oblicua cumple con algunos de estos dos límites. El límite al infinito de la función menos una recta, esta recta que va a ser mi asíntota, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? No nos vamos a preocupar mucho de este tema, ¿ya? Así no les voy a preguntar por asíntotas oblicuas, eso tampoco se ve mucho en las funciones de la vida cotidiana, pero sería algo así. ¿Ya? Aquí tengo una función que tiene una asíntota vertical, el límite cuando el x se acerca a este punto va al infinito, tengo una asíntota horizontal, cuando el x se va al menos infinito, se va acercando a un punto, y tengo esta asíntota oblicua, esta recta, y la función se acerca a la recta, pero nunca la choca. De las historias tristes de la matemática. Se acercan, pero nunca se tocan. ¿Ya? Aquí hay algunos cálculos de esas asíntotas, por lo general no nos vamos a preocupar de eso. Mucho de eso. Aquí hay algunos ejemplos. Y antes de pasar al siguiente tema, entonces vamos a hacer uno de los ejercicios que aparecen aquí. Por ejemplo, ya. Para no complicarnos tanto, tampoco le voy a poner ejercicios muy complicados de esto en la prueba. ¿Ya? Porque si les va a tocar graficar a ustedes, la idea es que la gráfica les quede lo más parecida a lo real. Entonces vamos a hacer el 4. El ejercicio 4. Ya lo vamos a hacer aquí en la pizarrita. Y vamos a graficar esta utilizando toda la información posible. 4x, x cuadrado más 4. Ya voy a dejar de compartir. Y aquí está. Entonces vamos a analizar esta función usando todas las herramientas que tenemos. Entonces, lo primero sería su dominio. Su dominio son todos los reales, ¿cierto? No tengo ninguna indeterminación. La intersección con los ejes. Intersecciones. Si el x vale 0, me queda la función 0 también. Y si el y vale 0, la función también vale 0. Entonces esa es la única intersección que hay con los ejes. El 0, 0. ¿Ya? Después tendría el criterio de la primera derivada. Entonces vamos a derivar y vamos a encontrar cuáles son los puntos críticos. Es decir, vamos a encontrar la expresión de la derivada, vamos a simplificarla lo más que se pueda y después encontramos los puntos críticos. Ya. Derivamos utilizando la propiedad de la división, que dice la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, o el denominador derivado. Todo eso dividido en el denominador al cuadrado. ¿Ya? Entonces estamos aplicando de inmediato todas las propiedades de las derivadas. Tendría aquí 4x cuadrado más 16 menos 8x cuadrado. Todo eso dividido en x cuadrado más 4 al cuadrado. Tendría menos 4x cuadrado más 16. Todo eso dividido en x cuadrado más 4 al cuadrado. Puedo factorizar por menos 4 y tendría x cuadrado menos 4. Todo eso sobre x cuadrado más 4 al cuadrado. Ya. Para que ustedes no pierdan tanto tiempo calculando las derivadas y se puedan complicar con eso, en la prueba yo les voy a dar cuál es la derivada ya simplificada. ¿Ya? Obviamente igual van a ver ejercicios de derivado, ustedes van a tener que derivar y simplificar. ¿Ya? Pero en estos casos, no, solamente les voy a dar aquí la derivada ya calculada y simplificada. Entonces todo esto era para practicar y tenemos menos 4, x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado más 4 al cuadrado. Ya, ahí está la derivada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Igualar a 0
y calcular cuáles son esos puntos críticos. ¿Ya? Y al igualar a 0, esto nunca va a ser 0, así que nunca se me va a indeterminar, así que arriba tendría más menos 2. Esos serían mis puntos críticos. El x igual menos 2 y el x igual 2. ¿Ya? Entonces lo que hago yo es graficar mi recta numérica y separar aquí en el menos 2 y en el 2. ¿Ya? Me va a faltar aquí un poquito de espacio, así que voy a dejarlo así. Ya. Y escribo todos los factores que tengo. Tengo el factor menos 4, tengo el factor x cuadrado menos 4, y tengo el x cuadrado más 4 elevado a 2. Y después tengo mi total. ¿Ya? Entonces este menos 2 y este 2 lo voy a escribir aquí arriba. Menos 2 y el 2. Profe, ¿por qué era el menos 2 y el 2? Resolviendo la ecuación aquí, podría factorizar, ¿cierto? Menos 4, x más 2, x menos 2. Todo eso dividido en x cuadrado más 4 elevado a 2 igual a 0. Y resuelvo esa ecuación. ¿Ya? Ah, ya. Lo cancelo multiplicando, ¿cierto? El menos 4 se va a cancelar también dividiendo, y me va a quedar el x más 2 y el x menos 2 que me dan estas dos soluciones, el menos 2 y el 2. Ya. ¿Ya? Entonces tengo algo así, y veo el total. Y después veo cuál es el signo y cómo va a ser mi función. ¿Ya? Ahí está mi tablita. El menos 4 va a ser siempre negativo. Este que está al cuadrado va a ser siempre positivo. Así que la única pregunta es, ¿cómo va cambiando este x cuadrado menos 4? En el intervalo del menos infinito al menos 2, este va a ser positivo. Entre el menos 2 y el 2 va a ser negativo. Y del 2 al infinito va a ser positivo. No sé si se logra ver bien. Sí, se logra ver. Ya. Entonces la derivada en este intervalo va a ser negativo, positivo, positivo, negativo. Por lo tanto, la función va a ser decreciente. ¿Ya? En el intervalo del menos 2 al 2 va a ser positivo, así que la función va a crecer. ¿Ya? Y del 2 al infinito tengo que la función es negativa, la derivada es negativa, por lo tanto la función va a decrecer. ¿Ya? Por lo tanto, en el menos 2 y en el 2, este va a ser un mínimo, porque pasa de decreciente a creciente, y el 2 va a ser un máximo. ¿Ya? Perfecto. Entonces eso nos va dando una idea de cómo es la función. ¿Ya? Entonces voy a borrar aquí menos la derivada, porque la tengo que volver a derivar, y voy a borrar aquí dejando solo la información relevante. Ya. De esto sacamos entonces que tengo un mínimo en x igual menos 2 y tengo un máximo en x igual 2. La función va a ser decreciente, del menos infinito al menos 2 y del 2 al infinito, y la función va a ser creciente en el intervalo del menos 2 al 2. ¿Ya? Ahí está resumido lo que hicimos en la tabla. Ahora hagamos lo mismo pero con la segunda derivada. Entonces voy a tener que volver a derivar la derivada. Entonces para eso nos damos cuenta que tenemos una constante que la podemos dejar afuera y derivamos el cociente que nos queda. Sería la derivada del numerador, sería 2x por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y aquí tengo que usar la regla de la cadena. La derivada de esto sería 2 veces el x cuadrado más 4, ¿cierto? Utilizando la regla de la cadena, tengo una función que está elevada a 2, entonces primero derivo el elevado a 2. 2 por la expresión, por la derivada de lo que está aquí adentro, que sería 2x.
Todo eso dividido en el denominador al cuadrado, o sea, a la cuarta medida. Ya. Esto siempre se puede simplificar harto, ¿ya? Así que podríamos darnos cuenta que tenemos factores comunes, por ejemplo, el 2x, el 2x es factor común, la idea es realizar las menos multiplicaciones posibles, ¿ya? Entonces tengo el 2x como factor común y tengo un x cuadrado más 4 como factor común. Entonces eso lo puedo dejar afuera, ¿cierto? Factorizado. Entonces tendría menos 4 por 12x por x cuadrado más 4 por lo que me quede aquí dentro de la expresión. Me queda aquí dando vuelta un x cuadrado más 4 menos 2x cuadrado menos 4. ¿Cierto? Y todo eso dividido en el x cuadrado más 4 a la cuarta. Ya dejé el denominador afuera. Entonces podemos simplificar aún más. Y mira, aquí se nos muere un x cuadrado más 4. Y nos quedaría finalmente menos 8x sobre x cuadrado más 4 al cubo por x cuadrado menos 2x cuadrado sería menos x cuadrado, 4 menos 8 sería más 12, 8 más 4, 12. Ya, uff. Ahí nos quedó toda la segunda derivada, ¿ya? Puede ser que al principio no haya quedado un poco largo, ¿cierto? Pero factorizando nos dimos cuenta que se podían simplificar hartas cosas. Hubiese sido un camino mucho más largo, haber desarrollado el cuadrado del binomio, haber multiplicado todas las expresiones que me quedaban acá, nos quedaba un poquito más largo y era más difícil factorizar después, ¿ya? Entonces el consejo siempre es, si tú puedes factorizar, factoriza y empieza a simplificar antes de realizar las multiplicaciones. Ya, entonces esto es lo que nos queda. Entonces vamos a borrar aquí. Y lo que nos importa aquí es simplemente el resultado. Entonces, imagínate tú te equivocas en un solo número. Dejémoslo al revés, 12 menos x cuadrado. Te equivocaste en un número y eso te va a cambiar todo el resultado después. Por eso entonces nosotros dejamos, ¿cómo se llama? Les damos las derivadas, ¿ya? Para que no se equivoquen ustedes en esa parte. Ya. Ahora igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Al resolver la ecuación, te va a quedar, este se elimina, ¿cierto? Se multiplica, el menos 8 también se elimina. Te va a quedar como puntos críticos el 0. Y aquí la diferencia de cuadrados te va a dar el más menos raíz de 12. Esto te da el x igual 0, el x menos raíz de 12 y el x raíz de 12. Esos van a ser tus puntos críticos de la inflexión. Entonces, hacemos nuestra recta numérica. Ahora vamos a tener el menos raíz de 12. Ahora que acá arriba, menos raíz de 12, el 0 y el raíz de 12. Y escribo todos los factores. Tendríamos por un lado el menos 8, tendríamos el x, tendríamos el 12 menos x cuadrado y tendríamos el x cuadrado más 4 al cubo. Y vemos entonces cómo va a ser la segunda derivada y cómo va a ser la concavidad. ¿Cómo va a ser la concavidad? Vamos allá entonces. Ya, el menos 8 va a ser siempre negativo, no va a cambiar. El x va a ser negativo hasta el 0 y después positivo. Negativo, negativo, positivo, positivo. El 12 menos x cuadrado va a ser negativo afuera de las soluciones y va a ser positivo dentro de la solución. ¿Cierto? Este me aporta el raíz de 12, el menos raíz de 12 y el raíz de 12. Va a ser algo así, y este va a ser siempre positivo. ¿Cierto? Un número al cuadrado positivo más otro siempre va a ser positivo y el cubo no va a afectar. Entonces tengo menos por menos por menos por más, menos, más, menos, más.
Entonces, cóncava negativa, cóncava positiva, cóncava negativa, cóncava positiva. ¿Ya? Entonces, ahí ya tengo harta información. Entonces, ¿cuáles son los puntos de inflexión? Estos tres. Estos tres son puntos de inflexión porque me cambian la concavidad. ¿Ya? Vaya, harta información. Harta información. Y con eso ya podemos graficar nosotros sin ningún problema. Sin ningún problema podemos graficar. Ya, quizás podríamos calcular algún punto como para tener alguna información más, aunque podríamos nosotros calcular aquí cuáles son estos máximos y estos mínimos. El F evaluado en -2, si evalúo aquí en -2, me va a dar -8, menos 8 también, entonces me va a dar -1, ese va a ser el mínimo, cuando evalúo la función. El mínimo entonces me va a dar -2 evaluado en X, 1 en la Y, y el máximo si evalúo en 2, -1, y si evalúo en 2 me va a dar 8 sobre 8, 1. Ya, eso también me va dando una idea de cómo es la función. Así que vamos a graficar. Esperemos que esto nos quede relativamente bien. Vamos a tener plano cartesiano. Así, ¿cierto? Ya, tenemos que la única intersección es aquí. Tenemos el mínimo en -2. Va a estar aquí en -1. Tenemos el máximo en 2. En 1. ¿Cierto? ¿Qué más teníamos? Teníamos que es decreciente del menos infinito hasta el 2, que es creciente del -2 al 2, y después vuelve a decrecer. ¿Ya? Tenemos las concavidades, raíz de 12 debe ser entre 3 y 4. Así que supongamos que por aquí está el raíz de 12, y por aquí está el menos raíz de 12. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros podríamos hacer ahora es calcular si es que hay alguna asíntota. Como el dominio son todos los reales, asíntota vertical no voy a tener. Lo que podría hacer ahora entonces es calcular los límites al infinito. A ver si nos acordamos de cómo se calculaban los límites al infinito. Tenía que preocuparme solamente de los grados, ¿cierto? Y el grado del de arriba es más chico que el grado del de abajo, entonces va a ser 0. Va a ser 0. Entonces, esta va a ser mi asíntota. Mi asíntota al infinito. La función se va a ir acercando al 0 a medida que el x va siendo cada vez más grande. Y lo mismo va a ocurrir con el infinito negativo. Entonces se va a ir acercando al 0 en ambos infinitos. Ya, entonces ahí ya tenemos toda la información. Como t tiene que irse al infinito al 0 y esto va decreciendo del 2 al infinito, entonces esto va a ser algo así. Va a ser algo así. Aquí va a cambiar la concavidad de negativa a positiva, entonces va a ser algo así. ¿Ya? Y para el otro lado también va a ser lo mismo. Cóncava, ahora es cóncava positiva, llega hasta el mínimo, y en menos raíz de 12 cambia de concavidad a negativa. Y se va hacia el infinito negativo. Ahí está esta función graficada, utilizando toda la información que está aquí. Toda la información que está aquí nos permite graficar esta función. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Todas las dudas? ¿Ninguna? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, no, más o menos. Un poco largo, ¿no? Sí, es un Hay poco una largo. forma así como, por si acaso, que usted en la prueba nos va a dar, no creo, o nos va a dar poco ejercicio. Porque Sí. si son como más o menos largos, para poder revisarlos bien y revisarlos. Claro, sí. Como, como es de derivadas, lo más probable es que sea toda la prueba de desarrollo. Y les pida calcular
una derivada que sea un poco más compleja, metiendo, por ejemplo, un logaritmo, un arcotangente, una función de este estilo, no tan complicada, ¿ya? Les voy a dar las primeras y las segundas derivadas y ustedes tienen que hacer este análisis. Ya los intervalos de monotonía, calcular el máximo y el mínimo, los puntos de inflexión y la concavidad. Y graficarme la función. Ya. ¿Ya? Y con lo que nos toca ahora. Con lo que nos toca ahora. Que va a ser un problema de optimización. Que es el tema que nos compete. Ya. Entonces borro para pasar al siguiente tema. Acuérdense que esto también va a estar en la lista de reproducción de YouTube, la clase del día de hoy, así cualquier duda que no se haya podido resolver aquí en la clase lo pueden volver a ver en el video. ¿Ya? ¿Profe? ¿Borro? ¿Borro? ¿No todavía? ¿Están anotando? Ya. Vamos allá entonces. Ya. Les comparto pantalla para que sigamos trabajando. Ahora, como les contaba, nosotros ya sabemos calcular máximos o mínimos de una función. Y eso nos puede servir para optimizar alguna función. Por ejemplo, optimizar el gasto al construir una caja de máximo volumen, palabra máxima, para minimizar el costo mínimo, ¿ya? Entonces, hay varios ejemplos donde podemos utilizar las derivadas para optimizar, ¿ya? Por ejemplo, hallar dos números positivos, tales que su suma sea 6 y el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo. Entonces, estos problemas siempre van a tener la misma estructura. Primero tienes que determinar cuál es la función que tienes que maximizar. Determinar cuáles son las variables y encontrar alguna relación entre las variables para que nos quede en una sola, ¿ya? Porque por el momento no sabemos derivar en dos variables. Eso se ve más adelante, multivariable. ¿Ya? Entonces, sean x e y los números positivos a determinar, que son dos números positivos, y la función que tengo que maximizar es esta, x por y cuadrado. ¿Ya? X por y cuadrado. Entonces me dice, por hipótesis, que la suma de ellos es 6, x más y igual a 6. Entonces puedo dejar una en función de la otra. El y entonces vale 6 menos x. Así entonces, bueno, el x tiene que estar entre 0 y 6 para que sean positivos, ¿cierto? Si el x es más grande que 6, el y me quedaría negativo. Entonces tengo aquí ya una condición, ¿ya? Que me da el mismo problema. Entonces la función que tengo que maximizar es una función que depende de x. Y es x por y cuadrado. Y el y dijimos que era 6 menos x. ¿Ya? Entonces tengo que derivar. Derivar para encontrar los posibles puntos críticos. Y derivamos. Utilizando la regla del producto. La derivada del primero, 1, ¿cierto? Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, x por la derivada del segundo. Primero me di cuenta que es un cuadrado, entonces derivo el cuadrado, 2 por la misma función, por la derivada del argumento. La derivada del argumento es menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, factorizando y arreglando un poco la expresión, nos queda esta. 6 menos x y 6 menos 3x. Igualando a 0, encontramos los puntos críticos, que serían x igual 6 y x igual 2. Solamente estamos considerando el x igual 2 como punto crítico porque el 6 se escapa del dominio. Si el x vale 6, entonces el otro vale 0. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está aplicando el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? La segunda derivada sería esta expresión que está aquí, 24 más 6x, y evalúa el punto, el 2, en la segunda derivada. Y la segunda derivada te da negativo. Bueno, yo igual lo paso un poco a la rabia, pero la segunda derivada evalúa en el punto. Si es negativa, entonces es máximo. ¿Ya? Como la segunda derivada en el punto negativa, se tiene que el x igual 2 es máximo.
¿ya? Entonces, el mayor valor del producto ocurre cuando el X vale 2. Y si el X vale 2, entonces el Y vale 4. Y entonces ese valor máximo es 32. Este es el máximo valor que tiene este producto. Dos números positivos tales que su suma sea 6 y el producto de 1 por el cuadrado del otro es máximo. Ese máximo es 32. Y es cuando el X vale 2 y el Y vale 4. ¿Ya? Así de simple, entre comillas, podría ser un problema o podría ser un poquito más complicado como lo que les presento a continuación. Ya. Este es un poquito más complicado, así que necesito que me sigan acá con el paso a paso, ¿ya? Dice, un trozo de alambre de 10 metros de longitud se corta en dos partes. Ya, aquí tengo el alambre que está cortado en dos partes. Entonces, una parte sería X, la otra parte sería 10 menos X. ¿Ya? Con una parte se hace una circunferencia y la otra se dobla en forma de cuadrado. ¿Cómo debe cortarse el alambre de modo que el área total de las dos figuras sea la mínima posible y para que el área total sea máxima? Esa es la otra pregunta. ¿Ya? Entonces tengo un alambre, se cortan dos partes, una parte X, otra parte 10 menos X, y dice que por conveniencia esta va a ser la parte para la circunferencia y la otra va a ser para el cuadrado. ¿Ya? Entonces tengo que encontrar las relaciones entre la medida de la circunferencia y la medida del cuadrado. Entonces, si R es el radio de la circunferencia y A es el lado del cuadrado, tengo que 2πr, que sería la medida del contorno de la circunferencia, es lo que vale X. ¿Ya? Entonces, todo este X, como me va a formar la circunferencia, tiene que ser igual al perímetro. Entonces tengo que, claro, este R es X sobre 2π. ¿Ya? Y la medida del cuadrado, este 4A, el perímetro del cuadrado, tiene que ser igual al resto, al 10 menos X. Entonces 4A es 10 menos X. Entonces tengo que la medida del lado es 10 menos X partido por 4. ¿Ya? Y por último, tengo que maximizar la suma de las áreas. Esta es la función que yo tengo que maximizar. ¿Ya? El área del círculo, ¿cierto? Recordamos que es pi por r cuadrado, y entonces r es toda esta expresión, pi por esto al cuadrado. Y por eso te queda esta expresión de acá. Y el área del cuadrado es el a al cuadrado. Entonces es toda esta expresión, todo el 10 menos x sobre 4 al cuadrado. Por eso te queda esta expresión de acá. ¿Ya? Por lo tanto, deriva para calcular cuáles pueden ser los puntos críticos. La derivada de esta expresión, el 4pi es constante, así que no lo derivo y derivo solo el x cuadrado. Me quedaría 2x, se simplifica y me queda esto. Y la derivada del 10 menos x al cuadrado es 2 por 10 menos x, eso lo simplifico con el 16. ¿Ya? Y le quedo negativo porque la derivada del argumento sería menos 1. Esto es la derivada de menos x menos 1, así que cambia el signo. Por lo tanto, igual a 0, suma las fracciones, todo por el estilo, y le da que el punto crítico es este. Le da un solo punto crítico. ¿Ya? Así que va a utilizar nuevamente la segunda derivada, así que va a derivar por segunda vez esta expresión de aquí. La derivada de x es 1, así que le va a quedar 1 sobre 2pi. La derivada de 10 menos x es menos 1, así que se le va a cancelar el menos con el menos, va a quedar más 1 octavo. Y se da cuenta que esto va a ser siempre positivo. Entonces, como la segunda derivada es positiva, este va a ser un mínimo. ¿Ya? Recordando el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Así que este va a ser el mínimo de la función. Cuando el x vale 10pi sobre 4 más pi, o sea, si tú cortas este alambre de 10 metros en 4pi, ¿cuánto era? 10pi sobre 4 más pi, va a encontrar que el área va a ser la más chica posible. Mira ese número. ¿Cuánto será aproximadamente ese número? No lo sé. ¿Ya? Y después se preocupa de los extremos absolutos. ¿Ya? Y para calcular los extremos absolutos se preocupa de los límites del intervalo. O sea, si yo corto el alambre en 0,
o sea, dejo nada para el círculo y todo lo ocupo para hacer el cuadrado, me da 25 cuartos, y por el contrario, si corto el alambre a los 10 metros, es decir, dejo todo el alambre para el círculo y no para el cuadrado, me da 25 pi, 25 sobre pi. ¿Ya? No sé cómo, pero pudieron ordenarlos de menor a mayor, y se dan cuenta entonces que 10 pi sobre 4 más pi es en efecto el mínimo, como ya habíamos dicho, para que el área de las dos figuras sea la mínima, y para obtener el área máxima, ocupa todo el alambre para hacer el círculo. Esto es cuando corta el alambre en 10, para hacer el círculo. ¿Ya? Así nosotros tenemos problemas de optimización. Por lo general, tú hallas una relación entre las variables que haya, encuentras cuál es la función a maximizar o minimizar. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Dice, se desea construir una lata, supongamos que la lata es un cilindro, una lata de 1 litro de capacidad. El litro es de volumen, ¿cierto? Entonces sabemos que el volumen de este cilindro va a ser 1, el volumen. Que tenga la forma de un cilindro circular. Pues, aquí está dicho. Ya. ¿Qué dimensiones utilizará la menor cantidad de materia prima? Esta pregunta, aunque no lo menciona en ninguna parte, me está preguntando sobre el área, ¿cierto? Me está preguntando que el área sea la mínima posible, ¿ya? Entonces, claro, aquí la solución me dice, se desea minimizar la superficie de la lata, el área de la lata, ¿cierto? Lo mismo que la superficie. Entonces sabemos que un cilindro tiene un H y un R, una altura y un radio, entonces la superficie es esta, ¿cierto? Esta sería el área lateral, 2πRH, y el área, las dos áreas basales serían los dos círculos, ¿cierto? 2 por pi r cuadrado. Entonces, acá el volumen me lo están dando en litros, y en litros me dice aquí que la altura y el radio lo va a dejar en centímetros. Y sabemos que 1 litro son 1000 mililitros, son 1000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me dan a mí el volumen? Para poder dejar una variable en función de la otra. ¿Ya? Y si tú te fijas acá, tengo que minimizar esta función, la función del área, que está dada en R y en H. En R y en H. Entonces, tengo que, con la fórmula del volumen que a mí me dan, pi r cuadrado h igual a 1000, yo puedo dejar una en función de la otra. Entonces aquí prefirió el autor despejar el h y dejarlo en función de r. También podría haber sido al revés, haber despejado el r, pero si despejas el r te va a quedar con raíces. Y por lo general las raíces van a complicar aunque después aparecen raíces. ¿Ya? Entonces el h vale 1000 sobre pi r cuadrado. Entonces reemplaza en la función del área, va a tener 2πRh, el h es 1000 sobre pi r cuadrado, más 2πr cuadrado. Simplificando un poco, te queda esta expresión. ¿Ya? 2000 sobre r más 2πr cuadrado. El r claramente tiene que ser positivo. Entonces va a derivar e igualar a 0 para encontrar los puntos críticos, y la derivada de esta expresión sería menos 2000 sobre r cuadrado más 4πr, ¿cierto? Derivando el r cuadrado, te queda 4πr, derivando el 1 sobre r, menos 1 sobre r cuadrado, así que te queda esta expresión de acá. Va a igualar a 0, entonces va a sumar las fracciones, va a igualar a 0, y te quedan los puntos críticos, la raíz cúbica de 500 sobre pi. El otro Profe, punto... el negativo de la derivada segunda, la segunda derivada, no sé de dónde salió. Ah, ya. Ahora hagámoslo aquí. Bueno, tú tienes 2000 sobre R. Hagamos solamente la derivada de 1 sobre X. ¿Ya? Simplificándolo un poco. Después aparece el 2000 y se reemplaza la X por R. Entonces, este 1 sobre X es lo mismo que decir X elevado a menos 1. ¿Cierto? Por lo tanto, la derivada de una función así, de una función polinomial, sabemos que el exponente sale, así que te queda menos 1 por x, y al exponente se le baja 1. Entonces te va a quedar menos 1, menos 1.
Entonces aquí la derivada te va a quedar menos 1 por x, este 1 no se va a anotar, y te queda x elevado a menos 2. Y esto es lo mismo que decir menos 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? Ese menos sale porque el exponente del 1 sobre x es negativo. Y al derivar el exponente me queda multiplicando. Ya. ¿Ya? Ya. De ahí sale ese menos. ¿Ya? Entonces, claro, tengo el 1, en este caso era 2000 sobre r. Entonces tú ibas a tener 2000 por r a la menos 1, y ese menos 1 sale como multiplicando, y el exponente se le baja 1. Entonces por eso te queda menos 1, menos 2. Y ese menos 2 te queda aquí como denominador. ¿Ya? Entonces, sumando fracciones, te da que el punto crítico es raíz cúbica de 500 sobre pi. Y el otro punto crítico es cuando la fracción se indetermina, es decir, cuando el r vale 0, pero el radio no puede ser 0, no tendría lata. ¿Ya? Entonces va a ocupar el criterio de la segunda derivada, va a derivar otra vez esta expresión, que está más sencilla de derivar, y le queda 4000 sobre r cubo más 4pi. Y esto va a ser siempre positivo. Nuevamente va a ser siempre positivo, porque el r va a ser positivo y suma de números positivos va a ser positivo. Entonces se obtiene que este r es un mínimo. Ya que la segunda derivada es positiva, entonces este va a ser un valor mínimo. Entonces las dimensiones que tiene que tener el cilindro es el radio vale raíz cúbica de 500 sobre pi, y la altura, bueno, se reemplaza. Reemplazamos el radio aquí. Y al reemplazar el radio, te da esta expresión. El h vale 20 sobre raíz cúbica de 2. ¿Ya? Probablemente estas sean las dimensiones de una lata común, ¿cierto? Si es que la lata fuera de 1 litro, probablemente las dimensiones de una lata normal son estas, ¿ya? Aproximadas y calculadas. ¿Ya? Así que probablemente así es como diseñaron las latas los de la bebida, Coca-Cola o qué sé. ¿Ya? Así que, ya para ir finalizando, se lo dejo a ustedes. Acuérdense que el libro está en el campus virtual también, para que lo puedan revisar. Y me gustaría pasar ahora a la regla del L'Hopital. Esta regla del L'Hopital que ustedes ya utilizaron para calcular los límites, no sé cómo, pero esto nos ayuda harto a calcular límites. ¿Ya? La única regla que hay que tener en cuenta es que hay casos para poder usar L'Hopital. No puedo usar L'Hopital siempre. ¿Ya? Entonces, la primera regla del L'Hopital es cuando tengo una división de derivadas, o sea, una división de límites, y ambos límites me están acercando a 0. Entonces me queda la forma indeterminada 0 partido por 0. En ese caso, entonces, yo puedo utilizar la regla del L'Hopital. Y me doy cuenta que las derivadas, al calcular el límite de las derivadas de arriba y abajo, también me va a acercar al mismo valor. ¿Ya? Eso es lo que me dice la regla del L'Hopital. Ahí está la demostración, y aquí hay un ejemplo. Entonces tengo que calcular este límite, e a la x menos 1 menos x sobre x cuadrado, y me doy cuenta que la función que está en el numerador y la función que está en el denominador, ambas se van acercando a 0 cuando el límite vale 0. Entonces arriba, si yo reemplazo la x por 0, me va a dar 0. Si reemplazo la x abajo, me va a dar 0. Entonces me queda esta forma indeterminada 0 partido por 0. Entonces, para simplificar un poco el cálculo, yo puedo derivar. Derivo la función de arriba y derivo la función de abajo, y así yo puedo calcular este límite más fácil. Sería algo más o menos así. La derivada de la función de arriba sería e a la x menos 1, ¿cierto? Este menos 1 desaparece, la derivada de x es 1, y la derivada de abajo sería la derivada del x cuadrado. La derivada del x cuadrado es 2x. ¿Ya? Entonces, aplicando la regla del L'Hopital,
el límite que estoy calculando va a ser igual al límite de las funciones derivadas. ¿Ya? Y aquí utiliza esta regla que este límite notable, que ya habíamos calculado, que este límite notable nos da 1. Por lo tanto, el resultado es 1 medio. ¿Ya? Nuevamente, si el límite nos sigue quedando 0 partido por 0, podemos nuevamente derivar. ¿Ya? Por ejemplo, en el siguiente caso, al aplicar la regla del L'Hopital, nos queda prácticamente la misma función que teníamos arriba. ¿Ya? Entonces puedo volver a derivar. Y puedo volver a derivar siempre que me quede 0 partido por 0. ¿Ya? Entonces la regla del L'Hopital es una herramienta para calcular límites cuando te quedan los límites 0 partido por 0. ¿Ya? También va a haber otros casos donde te va a tocar a ti infinito dividido en infinito. ¿Ya? Bueno, aquí hay otro ejemplo, calculando los límites correspondientes. ¿Ya? Y si tú tienes infinito dividido en infinito, tú también puedes calcular utilizando la regla del L'Hopital. Por ejemplo, aquí, cuando el x tiende a 0 por la derecha, el logaritmo se va a infinito, y la cotangente, bueno, eso es más difícil de ver, pero también se va a infinito. Entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital. Y la regla del L'Hopital me dice que la derivada del logaritmo es 1 partido por x, y la derivada de la cotangente, no sé si se acordaron de esas reglas de derivadas, menos cosecante cuadrado. ¿Ya? Entonces, arreglando un poco, te queda seno cuadrado partido por x. Ah, y este límite ya lo hemos calculado antes, ¿cierto? Aunque podríamos aplicar nuevamente la regla del L'Hopital, porque me va a quedar 0 partido por 0, pero arreglando un poco, yo puedo escribir el seno de x partido por x, que es un límite notable, que este vale 1, el seno de 0 vale 0, entonces me queda 0 por 1, 0 finalmente. ¿Ya? Entonces es una herramienta para poder calcular límites de forma más fácil. ¿Ya? Si tú tienes una tremenda expresión que te queda 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, aparte del arreglo algebraico que tú le puedas hacer, como vimos cuando vimos la unidad de límites, tú puedes derivar. Derivar la función de arriba, derivar la función de abajo y ver si te queda un límite más fácil de calcular. En este caso, este límite, así tal cual como está, no tendríamos ni idea cómo calcularlo. ¿Ya? Pero derivando y arreglando un poco los valores que están aquí, nos dio un límite que sí sabemos cómo calcular. Un límite que tiene un seno y un límite que tiene un x. Entonces, fácil, fácil. Ahora, la regla del L'Hopital no se puede aplicar a todas las formas indeterminadas, sino solamente al 0 partido por 0 y al infinito partido por infinito. A ver, de repente se me pega un poco el chat. Ya, sí, vaya nomás, no hay problema. ¿Ya? Acuérdense que esta grabación después va a YouTube, aparezco solo yo y la pantalla compartida, y las dudas que ustedes me van haciendo, ¿ya? Nunca va a aparecer su cara ni su nombre. Ya. Entonces, como les decía, solamente se puede utilizar a las formas 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Pero también nosotros podemos hacer algún arreglo, alguna maniobra para que nos quede de esa forma. Por ejemplo, este límite está de la forma 0 elevado a 0. Si el límite cuando el x tiende a 0, coseno de 0 es 1, entonces me queda 0 elevado a 0. Entonces hay un arreglo para poder utilizar la regla del L'Hopital acá. ¿Cuál va a ser ese arreglo? Aplicar logaritmo a ambos lados. Entonces llamemos, aquí llama a z, a esta función, y aplica logaritmo a ambos lados. Utiliza la gran regla de los logaritmos, que es que el exponente sale multiplicando del logaritmo, así, y por lo tanto lo deja escrito este x como denominador del denominador. Entonces me queda escrita de esta forma. Entonces, si yo quiero aplicar el límite del logaritmo natural de z, estaría aplicando el límite al z propio, tal cual como está. Y el z sería toda esta expresión de aquí. El logaritmo de 1 menos coseno de x sobre 1 sobre x. Y si el x se va acercando a 0, entonces tengo 1 partido por infinito, o sea,
1 partido por 0, que se va al infinito, y el logaritmo de 0, que se va al menos infinito. Entonces ahí puedo aplicar la regla del L'Hopital. Si le aplicar la regla del L'Hopital, me dice, la derivada del logaritmo es 1 partido por el argumento, así que 1 partido en 1 menos coseno de x, por la derivada del argumento. Y la derivada de 1 menos coseno de x sería menos seno de x, así que me queda seno de x. Y la derivada del 1 sobre x, como repasaba en el ejercicio anterior, era menos 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? Entonces, reordena lo que aquí aparece, así que x cuadrado por seno de x sobre 1 menos coseno de x, y lo que hace es multiplicar por el conjugado del de acá abajo, 1 menos coseno de x. Mira, igual queda un poco largo el ejercicio. Multiplica por 1 más coseno de x, y se salta un montón de pasos igual. Multiplica por el 1 menos coseno de x, arriba y abajo. ¿Para qué? Para que poder simplificar algunos elementos. Porque al multiplicar 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, lo que me queda es, bueno, aquí me queda x cuadrado, seno de x, 1 más coseno de x. Tengo un segundo aquí para escribir todo esto. Seno de x, y en el denominador me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de x. Y esta es la identidad fundamental de las funciones trigonométricas, de las razones trigonométricas. Porque todo esto, 1 menos coseno de x cuadrado, o sea, 1 menos coseno cuadrado de x, es lo mismo a decir seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x. ¿Ya? Entonces se elimina un seno de lo que está acá abajo y le queda la expresión que está acá. X cuadrado por 1 más coseno de x sobre seno de x. ¿Ya? Y nos queda entonces la identidad del seno de x partido por x, que también es x partido por seno de x, que nos da 1, pero todo el resto nos va a dar 0, así que finalmente da 0. ¿Ya? Y acuérdate que esto era lo que estaba dentro del el logaritmo. ¿Qué límite es el que estábamos calculando acá? No era el límite como tal, sino lo que está aquí dentro del z. ¿Ya? Lo que calculamos era logaritmo natural de z igual a 0. Entonces, finalmente, volviendo para atrás, aplicando la exponencial o aplicando la definición de logaritmo, te queda que eso es e elevado a 0. Y finalmente eso te da 1. Entonces, todos estos ejercicios que están acá se pueden resolver utilizando la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital. ¿Ya? Si no te queda un 0 partido por 0, eso significa que tú puedes hacer algún arreglo algebraico para que te quede el 0 partido por 0. O el infinito partido por infinito. Ya. Ya. Ahí estábamos. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna duda de la materia? De todo lo que vimos hoy día, igual era harto. Vimos los problemas de gráficas, cómo hacer el estudio de las gráficas utilizando las derivadas, problemas de optimización, relacionando las variables, obteniendo una función a maximizar o minimizar, y calcular límites utilizando la regla del L'Hopital. ¿Ya? Así que ese sería el resumen de toda la unidad, partiendo de la primera parte, que era la definición de derivada, de cómo calcular derivadas, y algunos problemas de aplicación que vimos la semana pasada, ¿ya? Derivadas de funciones paramétricas, problemas de diferenciales, de aproximación. Ya. Les recuerdo que los problemas de razones de cambio no los íbamos a evaluar. Ya. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo, nota, debate final? Alcanzamos a hacer, yo creo, un ejercicio más de lo que ustedes crean que les complico más. Al final de la clase les voy a subir el taller al campus virtual.
Profe, ¿hasta cuándo teníamos plazo para resolver el taller? Una semana, hasta el Ah, próximo ya. jueves. Ya. Lo subo hoy día al campus virtual, van a estar ahí igual todas las instrucciones, y acuérdense que este taller ya va con nota. El primer taller de preparación fue sin nota, pero este ya sí va con nota. Ya. El 10% de su promedio, de su ponderación. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Se va entendiendo clarito entonces? Ya, acuérdense que el día miércoles tenemos la sesión de consultas. Los que tengan consultas con el taller de preparación o con la guía que les voy a subir, asiste a la sesión de consultas. Esa sesión igual es grabada para los que no puedan asistir y vamos a resolver las dudas sobre el taller. ¿Ya? Y el día jueves entonces sería el repaso de toda la materia, haciendo ejercicios un poquito más complicados y ejercicios obviamente más complicados de lo que van a aparecer en la prueba. La prueba no va a ser más complicada de los ejercicios que hagamos aquí. ¿Ya? ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo? Todo bien, yo creo. Ya. ¿Cómo? Así es. Perdón. No te escuché, Isabel, te escuché más o menos. Que está todo bien, profe. Ah, ya. Ya, gracias. Gracias. Ya. Terminando la clase entonces se va a generar el video, el MP4, y lo subo de inmediato a YouTube. Ya pues chiquillos, muchas gracias. Nos veremos el día miércoles con los que tengan consultas, si no el próximo jueves con la clase de repaso. Que tengan bonito día, bonita tarde. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Chao, profe, profe. que tenga buen Gracias. día. Chao.